Hola, bienvenidos al último video de esta serie. Hoy vamos a resolver una ecuación diferencial que no es exacta en su forma original, pero que se convierte en exacta usando un factor integrante. La ecuación que vamos a resolver es la cantidad x más y al cuadrado multiplicada por dx menos 2xy multiplicada por dy igual a 0. Identifiquemos las variables. La variable dependiente es y y la variable independiente es x. Esta ecuación tiene la forma general m de x, y multiplicado por dx más n de x, y multiplicado por dy igual a 0. En nuestro caso, m es igual a x más y al cuadrado y n es igual a menos 2xy. Para saber qué método usar, primero verificamos si la ecuación es exacta. Una ecuación es exacta cuando la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Calculemos estas derivadas. La derivada parcial de m con respecto a y, tratando a x como constante, es 2y. La derivada parcial de n con respecto a x, tratando a y como constante, es menos 2y. Como 2y no es igual a menos 2y, concluimos que la ecuación en su forma original no es exacta. Antes de descartar este método, verificamos si existe un factor integrante que dependa de una sola variable. Calculamos la siguiente expresión. La derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividido entre n. Sustituyendo 2y menos la cantidad menos 2y dividido entre menos 2xy. En el numerador, 2 y menos 2y es igual a 2y más 2y, que es 4y. Entonces, tenemos 4y dividido entre menos 2xy, la y se cancela. Nos queda 4 dividido entre menos 2x, que se simplifica a menos 2 sobre x. Como este resultado depende únicamente de x, esto nos garantiza que existe un factor integrante que depende solo de x. Por eso, el método que vamos a usar es encontrar ese factor integrante, multiplicar toda la ecuación por él y volverla exacta. Y luego resolverla con el método estándar de ecuaciones exactas. Empecemos con el paso a paso. Paso 1. Ya identificamos que m es x más y al cuadrado y n es menos 2xy. Paso 2. Ya verificamos que la derivada parcial de m respecto a y es 2y y la derivada parcial de n respecto a x es menos 2y. Como no son iguales, la ecuación no es exacta. Paso 3. Calculamos el factor integrante. Como la expresión depende solo de y, la fórmula es mu de x igual a e elevado a la integral de esa expresión. Ya sabemos que esa expresión es menos 2 sobre x. La integral de menos 2 sobre x con respecto a x es menos 2 multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Entonces, el factor integrante es e elevado a menos 2 multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de x. Simplificando esta expresión, el factor integrante es igual a x elevado a menos 2, que es lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Paso 4. Multiplicamos toda la ecuación original por este factor integrante, 1 sobre x al cuadrado.
Al multiplicar el término m, x más y al cuadrado por 1 sobre x al cuadrado, obtenemos 1 sobre x más y al cuadrado sobre x al cuadrado. Al multiplicar el término n, menos 2xy, por sobre 1 sobre x al cuadrado, obtenemos menos 2y sobre x. Entonces, nuestra nueva ecuación es la cantidad 1 sobre x más y al cuadrado sobre x al cuadrado, multiplicada por dx, menos la cantidad 2 sobre x multiplicada por dy, igual a 0. Llamamos a estos nuevos términos m' y n'. M' es igual a 1 sobre x más y al cuadrado sobre x al cuadrado. N' es igual a menos 2y sobre x. Ahora paso 5. Verificamos que ahora sí es exacta, calculando de nuevo las derivadas parciales cruzadas. La derivada parcial de m' con respecto a y, el primer término no tiene y, así que su derivada es 0. El segundo término nos da 2y sobre x al cuadrado. La derivada parcial de n' con respecto a x, derivamos menos 2y sobre x y obtenemos 2y sobre x al cuadrado. Como ambas derivadas son iguales, 2y sobre x al cuadrado, confirmamos que la ecuación después de aplicar el factor integrante ya es exacta. Ahora el paso 6. Buscamos la función potencial que llamaremos f de x, y, tal que su derivada parcial con respecto a x sea igual a m'. Integramos m' con respecto a x, tratando a y como constante. La integral de 1 sobre x con respecto a x es el logaritmo natural del valor absoluto de x. La integral de y al cuadrado sobre x al cuadrado con respecto a x, tratando y al cuadrado como constante, es y al cuadrado multiplicando por menos 1 sobre x, que es menos 1 y al cuadrado sobre x. Entonces, f de x, y, es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de x menos y al cuadrado sobre x, más una función g de y, que depende únicamente de y. Paso 7. Para encontrar esa función g de y, derivamos f con respecto a y la igualamos a n'. La derivada parcial de f con respecto a y, el logaritmo natural de x, no depende de y, así que su derivada es 0. Menos y al cuadrado sobre x derivado respecto a y nos da menos 2y sobre x, y la derivada de g respecto a y la dejamos indicada. Entonces tenemos menos 2y sobre x más la derivada de g respecto a y igual a n', que es menos 2y sobre x. Restando menos 2y sobre x en ambos lados, obtenemos que la derivada de g con respecto a y es igual a 0. Esto significa que g de y es simplemente una constante. Paso 8. Entonces la función potencial completa es f de x, y, igual a el logaritmo natural del valor absoluto de x menos y al cuadrado sobre x más una constante. La solución general de una ecuación exacta se expresa igualando la función potencial a una constante. Entonces, la solución general de nuestra ecuación diferencial es el logaritmo natural del
valor absoluto de x menos y al cuadrado sobre x igual a la constante c. Ese es el resultado. Esta es la solución general en forma implícita de la ecuación que resolvimos en este video. Ahora, para resumir, comprobamos que la ecuación no era exacta en su forma original, pero encontramos un factor integrante, ¿ok? Encontramos un factor integrante que dependía solo de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Multiplicamos toda la ecuación por ese factor, confirmamos que ya era exacta y aplicamos el método estándar para encontrar la función potencial y la solución general. Y con esto concluimos nuestra serie de 3 videos sobre métodos de resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, el método de Bernoulli, el método lineal con factor integrante y el método de ecuaciones exactas con factor integrante son las que resolvimos en estos 3 videos. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.